El día llegó y hoy es momento en el que justamente se van a definir el futuro de Estados Unidos, pero también del mundo. Estamos prácticamente revisando minuto a minuto lo que está sucediendo allá en Estados Unidos. Les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Felipe Galindo y en este momento también Angie García va a entrar. Déjenme un segundo nada más para que... Aquí estaba y de repente ya no la vi. Así estamos aquí con algunos problemillas técnicos, pero ya nos tienen aquí en Talentos que Suman. Bienvenidos a este martes de Estados Unidos, muy importante y que todos los focos ahorita están puestos allá en Estados Unidos, amigo. Estamos pendiendo de un hilo y me deja solo, Angie García, al momento de entrar al aire. Hoy estamos, la verdad es que muy pendientes de todo lo que se está generando a nivel mundial, porque prácticamente esta es una cuestión en la que el mundo está muy al tanto de lo que va a suceder, que ya está sucediendo más bien desde muy temprano, que digamos abrieron las casillas por utilizar un término, aunque evidentemente pues muchos de los votos que hoy se están contabilizando ya se enviaron por correo postal. Así es que va a ser muy interesante, es muy interesante cómo en estos momentos ya comienzan a salir los primeros resultados de esta elección que ha sido polémica, ha sido, de verdad que ha dado de qué hablar. Evidentemente Donald Trump es un personaje polémico, es un presidente que está buscando la reelección y un Joe Biden que ha ido de menos a más, digamos, entonces vamos a ver si realmente le va a alcanzar para ganar las elecciones o va a ser el mismo Donald Trump el que va a renovarse para los próximos 4 años. Les damos, como bien decimos, la más cordial bienvenida y hoy tenemos también invitados especiales. Nos los trajimos de Hablemos al Grano para que estuvieran también con ustedes, estuvieran con nosotros en esta mesa que hemos preparado para ustedes de Talentos que Suman. Así es que doy la bienvenida, por supuesto, José Antonio Pérez Stuart. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nos llevaste desde Washington. Desde Washington hasta... Pero ¿sabes qué? Lo más interesante es que Luis Martínez... Yo apostaba. Luis Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Ya apareció. Yo daba por hecho que Luis, como sucede regularmente, iba a aparecer en Washington y parece ser que no. Logramos que se quedara en casa, que la pandemia no se nada. Estamos ya nuevamente en este espacio, señores. El mundo está definiéndose en los próximos años. En esta noche se van a tomar decisiones importantes y por supuesto que queríamos tenerlos a ustedes en esta transmisión muy importante para todo el mundo. Hola Felipe, me da mucho gusto saludarte. Amigo José Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y también está Angie con nosotros, Luisito. Angie, que ha tenido por aquí algunos problemitas con la transmisión. Pero bueno, para que se conecte. Y por supuesto, en esto que es la noche de que se van a decidir muchas cosas, José Antonio. ¿Cómo comenzamos a explicarnos lo que está sucediendo, lo que va a pasar en algunas horas, en algunas semanas o en meses? No lo sabemos. Yo creo que es una de las elecciones más significativas, más importantes de los últimos tiempos y que va a definir el futuro no solamente de la Unión Americana, sino también del resto del globo terráqueo, porque detrás de esta elección, detrás de la opción que están teniendo los ciudadanos estadounidenses, se encuentran, sin embargo, dos grandes proyectos políticos, económicos, sociales, religiosos, que son los que están en una grave confrontación. Todo marchaba muy bien hasta antes de que apareciera, de que se registrara la pandemia. Para Donald Trump todo era pan comido, piece of cake, como llaman los estadounidenses, porque la economía iba subiendo de manera extraordinaria, la generación de empleos, hombre, impresionante, pero sin embargo vino esta pandemia, o algunos dicen que es de una manera intencional, y entonces le resquebrajó todo el esquema y la facilidad con que se veía la reelección de Donald Trump, a grado tal que en ese momento, de acuerdo al recuento que tienen de los votos electorales que no de los personales,
van casi muy cercanos ambos candidatos, pero hay que recordar, como ustedes lo veremos aquí en conjunto, que hay, por decirlo así, dos tipos de elegir en la Unión Americana, el voto directo de los ciudadanos, pero cada estado tiene un cúmulo que le llaman votos electorales, y entonces que acumula más votos electorales es el que gana, ¿no? El que obtiene el mayor número de votos de la gente. Exactamente. Luis Martínez, ¿cómo comenzamos también a entender esta elección, este momento electoral que vive Estados Unidos con ojos desde México? Creo que es muy importante comenzar a entender precisamente lo que está sucediendo, porque creo que lo que también es cierto y lo que hemos visto en estas últimas semanas, meses que hemos estado de alguna manera siguiendo cobertura a esta reforma electoral, hemos visto creo que muy sesgada la información, absolutamente en contra de Donald Trump, amén de que pueda caernos bien o no, creo que eso es importante. Creo que México aunque el gobierno de alguna forma ha votado ya por Donald Trump, en la sociedad, los propios medios mexicanos siguen muy casados con la perspectiva demócrata, pareciera que le ponen una veladora a Biden. ¿Cómo tenemos que entender, qué debemos entender desde México, lo que está sucediendo, lo que se está definiendo en Estados Unidos y en el mundo finalmente? ¿Cómo tenemos que entender desde México lo que está sucediendo en Estados Unidos? Fíjate que yo en lo personal, pues a través del análisis prospectivo, a través de tratar de entender lo que está sucediendo en este nuevo orden geopolítico económico que afecta a todas las áreas, yo lo que veo es precisamente el choque de dos grandes visiones en donde pues están buscando consolidar sus respectivas visiones en el mundo. Y por una parte, pues, lo que hemos pues analizado y visto es que efectivamente, a pesar de las cortinas de humo que han fincado en torno del famoso coronavirus o chinavirus, que es el punto de lanza en donde se comienza a manejar la humanidad en una forma veras inhumana totalmente, porque pues esto, quieras o no, pues todo lleva a que es un arma biológica que está sirviendo para los intereses de los chinos principalmente, pero que en este reacomodo de fuerzas que se está realizando a nivel internacional, va enfocado principalmente para que Donald Trump no se reelija. O sea, es una estrategia con varios frentes en donde pues efectivamente pues apunta a que Trump no se reelija, porque se da un choque, una batalla final, como dijera José Antonio, una batalla final entre la cultura de la muerte contra la cultura de la vida. O sea, yo en lo personal me llama mucho la atención cómo estos meses pues, se han enfocado para debilitar la figura de Trump para que no se reelija. Yo lo veo así. ¿Por qué habría que verlo entonces para poderlo traducir como país? O sea, ¿por qué es importante para México? Creo que cómo podemos entender esta visión más es un tema lejano, es otro país, es una cuestión que seguramente tendrán que definir allá. ¿Por qué tener que involucrarnos nosotros? ¿Y por qué ha despertado tanto interés, particularmente en el público mexicano? ¿Cómo lo ves? Así es. Además, yo creo que sabemos muy bien que si estornuda Estados Unidos, repercute en todo el planeta. Entonces sabemos que es muy importante todo lo que hay allá en Estados Unidos. Adelante, Luis. Creo que tenemos por ahí algo con Luis. Es que le llega un poquito retardado el audio, se me hace. El audio, sí. Uh-huh. Bueno, mira, hay un fenómeno por demás interesante. Sí, en este momento, por ejemplo, del recuento total de votos que se viene haciendo en los Estados Unidos, Donald Trump aparece registrando a su favor más de 20 millones de votos.
Sin embargo, lo más curioso es que no va ganando, a pesar de que obtiene el mayor número de votos individuales, personales de las personas. Sin embargo, en el conteo que se hace de los llamados votos electorales, que corresponde al valor que se le ha dado a cada entidad estadounidense, no obstante que tiene más de casi 15 estados que han votado a favor de él, está por debajo de Biden. Biden tiene 119 en este momento votos electorales y Donald Trump solamente 92. O sea que hay un dato muy interesante, muy curioso que se ha visto ya en otras elecciones en la Unión Americana. Puede ser que aquel que obtiene el mayor número de votos individuales no gana la presidencia porque como cada estado está clasificado, como cada entidad estadounidense tiene una categoría, por decirlo así, una cantidad que lo representa de votos en la Unión. Entonces, puede ser que pudiera llegar a obtener una mayoría de voto por voto, de persona por persona, en lo que se refiere a la calificación final de los votos electorales. Está perdiendo, o sea, claro, del recuento que se viene haciendo hasta el momento, 119 para Biden y solamente 92 para Trump. Wow. ¿Y qué pasaría si pierde Trump? ¿Va a haber berrinche de parte de él o cuál es ahorita el panorama? ¿Cuál sería el panorama si pierde Trump? Bueno, yo creo que hay dos cosas en lo que una que puede ser la reacción personal, que es lo menos importante. Para mí lo más grave sería efectivamente la repercusión a nivel global, porque Trump definitivamente decidió romper con la estructura que se habían venido manejando durante muchos años del liderazgo mundial de los Estados Unidos, del gran hermano, el que vigilaba, el que definía, el que intervenía, y Donald Trump no quiso ya mantener esa situación que había venido caracterizando a la Unión Americana y dijo que lo primero era América, lo primero era Estados Unidos. Y entonces se dedicó precisamente a la reconstrucción económico-política de su país, a generar el empleo dentro de la Unión Americana, a nuevamente buscar que las grandes empresas volvieran a montar sus plantas industriales. Eso le ha generado enorme beneficio a la clase obrera estadounidense. Claro. Y no solamente eso, sino que también se ha opuesto a la campaña mundial de la Organización de las Naciones Unidas al aborto, se ha opuesto también a la estrategia del cambio climático. Entonces, el asunto está en que la derrota de Trump tendría un gran significado, porque entonces volverían a mantener el liderazgo y el control a nivel global, pues las élites mundialistas, ¿no? ¿Cómo englobarnos, José Antonio, cómo hacer una rápida evaluación precisamente de si ha sido buena o no la presidencia de Donald Trump? Sobre todo porque, como bien dices, ha habido muchísimos frentes abiertos al mismo tiempo. Creo que es el personaje a nivel mundial quizá muy odiado, muy desafiado, porque precisamente ha pegado donde no gusta, donde todo el mundo quizá aceptaba o se normalizaba, y para Donald Trump el mejor traje no es el político, es lo que él quiere, el del ejecutivo, el del empresario agresivo, y eso creo que se distinguió de su presidencia desde los primeros días. ¿Eso cómo crees que lo ha evaluado el elector estadounidense, la sociedad estadounidense, que finalmente sí está un poquito quizá más enterada de lo que es su presidente, de lo que podría llegarnos aquí a México, que insisto, ha sido una visión sumamente demócrata, por decirlo así, y sumamente sesgada de lo que realmente se puede tener una película completa de lo que está sucediendo en Estados Unidos? Yo creo que ha habido una imagen intencionalmente destilada a través de medios de comunicación que ha sido muy sesgada y muy anti-Trump. Pero por otra parte, si nosotros nos vamos a los resultados, y no a las opiniones, no a los puntos de vista, no a lo que me gustaría, sino a los datos duros, fríos, se ve una reactivación económica en los Estados Unidos, se ve un incremento notabilísimo en el empleo en ese país, se observa una dinámica en lo que se refiere a la economía interna muy sólida,
que le ha ganado muchos votos. Toda la parte central de los Estados Unidos, donde se encuentra la gran clase trabajadora, los sectores agrícolas, los pozos, donde se encuentran los pozos petroleros, es ahí donde encuentra Trump sus triunfos, es ahí donde tiene la mayor parte de su público. Es donde es muy popular por el número de empleos que se están produciendo y que se produjeron. Insisto, yo creo que de no haber sido por el chinavirus y el efecto negativo que ha tenido en la economía global, hoy sería pan problema hubiera nosotros, el triunfo de Donald Trump. Ha sido un manejo muy cuestionado por ejemplo, el tema de la pandemia de Donald Trump. Él mismo también, quizá lo más cercano es este presidente que tenemos en nuestro país, donde va a contracorriente, José Antonio. ¿Cómo evaluarlo también en el manejo de esta epidemia a nivel de Estados Unidos, cuando también se le ha puesto, ha descalificado públicamente a la Organización Mundial de la Salud? Este contrapique, por supuesto, que levanta mucha ámpula a nivel internacional y se ha ganado pocas amistades Donald Trump, y más bien todo el mundo de alguna forma le saca la vuelta. Mira, tan Donald Trump vamos a ver, en el asunto de la pandemia, Donald Trump con toda claridad, con toda nitidez, ha manifestado que efectivamente y que la Organización Mundial de la Salud no operó de manera oportuna, no previno a todos los gobernantes del mundo acerca de los efectos del COVID-19, sino que simple y llanamente se alienó con el gobierno comunista chino y entonces dejó pasar, como así hay evidencia, las evidencias documentales lo corroboran, que dejó pasar el asunto diciendo que era meramente local. Luego pasan las semanas, pasa un par de meses y entonces ya avisa al resto del mundo y entonces todos los gobiernos, la verdad de las cosas es que se vieron apresurados a tomar medidas, pero cuando ya ya se había convertido el COVID-19 en una pandemia. Es decir, ya mediante el flujo de mercancías, mediante el flujo de personas, empezó a convertirse auténticamente en pandemia. Entonces, yo creo que si vemos nosotros lo que está pasando en toda Europa, las manifestaciones en Alemania, en Italia, en España y demás, vemos que hay un reclamo generalizado de todos los habitantes hacia sus gobernantes, la verdad. Claro, hay unos que han hecho las cosas, digamos, actuaron con mayor celeridad que otros, pero en términos generales yo creo que hay un desencanto de la población acerca con sus gobernantes, diciendo siempre, reclamándoles primero que no actuaron a tiempo, segundo que las medidas de confinamiento han sido muy estrictas, muy severas, y entonces esto está globalmente ya pegando mucho. ¿Pesa el voto de México, Luis, José Antonio? ¿Qué tanto influye, digamos, el electorado mexicano que está en Estados Unidos? Particularmente porque tampoco se distingue en comparación con otras comunidades hispanas, puertorriqueños o los propios cubanos, venezolanos que radican en Estados Unidos, están mucho más organizados que los mexicanos. ¿Qué tanto peso tiene el voto, la voz mexicana? Luis. Fíjate que tiene muchísimo peso. Y yo lo veo que precisamente en el caso del COVID-19, aquí se ve realmente cómo Trump tomó las medidas económicas necesarias y las remesas aumentaron considerablemente de nuestros paisanos en Estados Unidos. Y en esto, acá López Obrador quiso colgarse la medallita, pues en realidad fue gracias al estímulo económico que dio Trump para los trabajadores mexicanos y que pudieron ayudar a sus familias aquí en México. O sea, yo creo que, Comunio, nos llega información así muy manipulada, manejada, donde hacen ver a un Trump tiránico, intolerante, pero
la realidad es que ha tomado decisiones acertadas, ha estado por sus fallas, sí, pero en general ha hecho un buen trabajo como presidente, y al menos lo que yo veo es que sí va a tener una reelección. Se puede ver que está fuerte para poder estar otros 4 años. Quieras o no, es un buen gobernante que ha logrado sacar adelante a su país, y que pues la información tendenciosa donde lo desprestigian y donde lo hacen ver así como que si fuera un gobernante que no la sabe hacer, no es cierto. O sea, sí ha tenido sus aciertos, sí ha trabajado bien, y yo creo que sí el voto me va a influir muchísimo para que él se reelija. ¿Qué tanto peso tiene en la realidad al momento, digamos, de ser en estas comunidades a nivel internacional, a nivel de Estados Unidos, el voto mexicano? Bueno, a mi juicio, yo diría que está pues muy... mira, no tengo yo el dato exacto. Sí, Luisito. Adelante, Luisito. Mira, yo creo que sí es ciertamente los mexicanos. No tengo el dato exacto de cuántos mexicanos hay en Estados Unidos, pero junto con los latinos, pues es decisivo. O sea, aquí va a influir muchísimo en la votación, y lo estamos viendo porque ciertamente es un buen presidente. A ti te convenció, Luis Martínez. A ti te convenció. Y hemos escuchado mucho Biden, Trump, pero a final de cuentas mucha gente luego no entiende. A mí en lo personal. Nada más rápido, ¿en qué se diferencian estos dos partidos? O sea, los dos principales partidos, demócratas y republicanos, para que entienda un poco mejor la gente. Yo creo que lo que pasa es que el Partido Demócrata ha asumido una posición cada vez más radical en el ámbito socialista. Hoy es un claro partido socialdemócrata, evidentemente. O sea, como ustedes saben, el Partido Demócrata forma parte de la Internacional Socialista. Y en esta Internacional Socialista están todos los partidos de una ideología socialdemócrata. Esta ideología socialdemócrata se caracteriza porque es la última versión del marxismo. Es decir, acuérdense ustedes que el marxismo es la filosofía. La realización práctica es el socialismo como previo al comunismo. Y entonces la teoría clásica del marxismo y lo que derivó en el llamado marxismo-leninismo establecía, por ejemplo, que en el esquema socialista había que expropiar los bienes de producción, que debería desaparecer la propiedad privada, que el Estado debería de controlar todo. Esto, al paso del tiempo y después del fracaso del bloque comunista soviético, la caída del muro de Berlín, se vio que era necesario darle un cambio, darle un giro. Y entonces ese giro es lo que ha ayudado a esta concepción que se le llama socialdemócrata, donde la cuestión económica ya no radica en que el gobierno expropie las empresas, de que desplace a los particulares, de que se incremente la actividad económica gubernamental, sino que más bien va hacia el ámbito de la cultura, de la formación de las personas. Y es así como la socialdemocracia impulsa, por ejemplo, la ideología de género, impulsa el aborto, es una de sus grandes banderas, impulsa, por ejemplo, la eutanasia. Hay que recordar que, por ejemplo, Biden, una de las declaraciones más explosivas que durante toda su campaña es permitir que los niños a partir de los 8 años de edad puedan decidir tanto en lo que se refiere si siguen o no viviendo, ¿no?, la eutanasia, como también puedan elegir su propio sexo, independientemente del que por naturaleza tengan. Entonces, nos estamos enfrentando en contraposición. La actitud de Donald Trump es en contra del aborto, en contra de la ideología de género,
en contra de la campaña esta que sea antinatalista, que esconde la lucha contra el cambio climático. Entonces, ese es el gran enfrentamiento que hay. Es más bien en el ámbito de la cultura, en el ámbito del pensamiento, en el ámbito de la naturaleza de la persona, la cuestión religiosa, por ejemplo. Todo es lo que ahora el Partido Republicano con Trump representa, por ejemplo, en contra del aborto, y el Partido Demócrata dice sí al aborto y toda la cuestión derivada de la ideología de género. Esas son se polariza la sociedad a nivel global. Representan ellos dos quizá los dos grandes caminos en los que se está bifurcando la humanidad en este momento. Podríamos hacer el símil, José Antonio, Luis, y conste que es un símil y no nos alcanzan los elementos para hacerlo, pero para que nuestros amigos de Talentos que Suman vayan teniendo mucho más elementos de análisis a propósito de estas elecciones. Diríamos que por parte de los republicanos sería algo parecido a sé que me van a ver feo, pero un PAN bien hecho, un PAN más definido, un PAN menos corrompido, digamos, con más valores y elementos cargados hacia, vamos a decirlo así, hacia la derecha. Y en el caso de los demócratas, podemos identificarlos más hacia una izquierda, igual hacia un Morena más reloaded, más estructurado, más con mayor daño. Para hacer ese símil, sería una especie como de PAN contra Morena versión primermundista. Yo diría que sí, pero no sé lo que diga Luisito, pero yo diría que sí. Creo que la señal está llegando a Washington muy retrasada. Allá, es difícil la transmisión en Washington, pero adelante, Luis. Fíjate que sí, podríamos hacer ese símil porque efectivamente ahondando en lo que planteaba José Antonio, en realidad en este choque de dos visiones que estamos viendo, los demócratas se inclinan hacia el triunfo cultural, o lo que hemos visto, que Antonio Gramsci, que es para ubicar a nuestro auditorio, nació en 1891 y muere en 1937, pues él era un filósofo teórico marxista y que era político, sociólogo y periodista italiano, pero que él hacía el planteamiento del triunfo cultural en donde pues, los movimientos marxistas adoptaban la propuesta y lo hicieron así, y llegaron a las instituciones educativas, a los medios de difusión y a la cultura, porque lo que ellos pretenden es lo que está viviéndose en estos momentos. O sea, lo que nosotros estamos viendo que están promoviendo una parte los promotores del aborto, efectivamente, de la eutanasia, de la anticoncepción, del antinatalismo y la ideología de género. Lo que nosotros estamos viviendo aquí en México, en Morena, que era el ejemplo que ponías de los demócratas, pues es algo muy similar, porque ellos están aprovechándose de todo ese movimiento que se generó y que lo vemos en las novelas, por ejemplo, estos de Pigmenio Ibarra, y que fue un triunfo cultural que se fue dando poco a poco, y que hoy por hoy también aquí en México tratan de imponer esta ideología, tratan de imponer esa visión. Y por eso a mí en lo personal pues, me gustó esa analogía que haces, porque efectivamente es para que podamos entender cómo lo que está pasando a nivel internacional también nos afecta aquí en México, porque es lo que también nosotros estamos viviendo. Un López Obrador con su equipo de trabajo que están imponiendo o tratando de imponer el aborto, tratando de imponer todo el movimiento lésbico gay y todo lo que conlleva eso, toda la ideología de género que están llevando para que los niños estén, pues ya puedan elegir su sexo desde temprano. Si quieren cambiarlo, lo pueden hacer.
finalmente es ese choque de dos visiones en donde pues tenemos que estar viendo cómo nuestro país también es una caja de resonancia de lo que está pasando a nivel internacional. Estamos revisando cómo, digamos, minuto a minuto van precisamente el conteo de los estados, que también en un momento más me gustaría que José Antonio, Luis nos explicaran cómo es también el proceso de votación en Estados Unidos. ¿Cómo se hace? Sí, claro, porque no es lo mismo que aquí en México. Exactamente. Vemos ahí la señal que hemos compartido de Univisión, que finalmente son estas grandes cadenas de habla hispana que están en Estados Unidos precisamente, y están también haciendo esta cobertura especial para el público latino, y obviamente nosotros estamos tomando parte de esta señal que tenemos para prácticamente tener en tiempo real los resultados que se están generando en estos momentos allá en la Unión Americana. Adelante, José Antonio, Luis. Mira, lo que pasa es que podemos observar dos fenómenos. Es decir, en el caso porque se están también llevando a cabo elecciones para miembros del Congreso y también para renovar algunos gobiernos de los estados de la Unión. Uh-huh. Pero en el caso tanto de los congresistas como de los gobernadores, no existe ese tamiz que se ha establecido del llamado voto electoral, sino que ahí sí el voto popular es el que determina quién es el ganador, es decir, que tiene la mayoría de votos, el mayor número de votos. Y entonces ahí podemos observar cómo con enorme facilidad, por ejemplo, los miembros del Partido Republicano pues están ganando, están teniendo una posición mucho más ventajosa frente a los miembros del Partido Demócrata. En cambio, en contraste, como lo veíamos, a pesar de que el número de votos hasta ahorita individuales en los Estados Unidos está favoreciendo a Donald Trump, sin embargo, como lo que cuenta para la elección presidencial son los llamados votos electorales, entonces ahí es donde va perdiendo. Entonces ahí vemos con mucha claridad esa situación. Y también se puede ver cómo en las franjas que dan al Atlántico o al Pacífico, se produce siempre, hay una tendencia mayormente a favorecer al Partido Demócrata, mientras que la parte central de la Unión Americana, donde está la clase trabajadora, donde están los agricultores, donde están los ganaderos, son los que siempre se han estado en favor de las políticas adoptadas por Donald Trump. Luis Martínez. Ya se nos fue, Luisito. Ya se nos fue. Fíjate que yo lo que también yo puedo observar, pues. Creo que ya no. Ya no puedo observar, Luis Martínez. La señal es complicada para escuchar. Déjame ver si ya ahí no. Vamos a ver. Esta cadena de Univisión es de las grandes enemigas de Donald Trump, ¿eh? Así es. No lo quieren, ¿eh? No lo quieren. Eso es interesante, José Antonio, cómo efectivamente los medios de comunicación en Estados Unidos sí tienen esta definición, ¿verdad? O sea, sí van a favor o en contra de un gobierno y no tienen empacho en decirlo, ¿no? Así es. Incluso todos los periódicos y medios de comunicación se definen oficialmente por un determinado candidato o partido. Uh-huh. Así es. Y más o menos sabemos que hoy tenemos como un estimado de cómo va a ir todo este conteo y todo, pero bien, cuando sabremos quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Yo creo que en teoría se debe saber en unas horas más en cuanto se vayan obteniendo los resultados de los estados. Se le van adjudicando los votos electorales. Pero también hay que tomar en cuenta que ahora, a diferencia de lo acontecido en otros comicios estadounidenses, está un cúmulo extraordinario de votos que se mandaron, que se enviaron por correo, ¿verdad?, a través de los servicios de mensajería, y entonces no les da a las autoridades la oportunidad de poder llevar a
cabo el conteo en forma simultánea de todos, o cuentan los que se registraron en este día, o los que les están llegando. Entonces hay algunos estados donde dicen que se van a tardar quizá un par de días en dar a conocer. Sin embargo, aun cuando hubiera algunas entidades de la Unión que se tardaran un par de días en tener el conteo definitivo en vista de este cúmulo de votos que han llegado por correo, yo creo que ya tenemos el panorama muy claro de cómo están las cosas, ¿no? ¿Qué sucede ahora con esta, dices, José Antonio, este voto por correo postal? Fíjate que en el caso de Pensilvania. Sí, Luis. Adelante. ¿Qué pasó, Luisito? En el caso de Pensilvania, se estaba especificando por la mañana que efectivamente en el caso de Pensilvania está ya autorizado que todas las personas que votaron el día de hoy y que mandaran su voto por correo, si estaba la constancia por escrito que efectivamente tenía la fecha y la hora del día 3, pues iba a esperarse para contabilizar. Y eso provocó una reacción por parte de Trump, donde él dice, bueno, pero entonces eso ¿cuánto tiempo va a implicar? O sea, porque para que lleguen los resultados y se contabilicen, pues van a pasar varios días, y es incierto en ese aspecto cuánto tiempo va a tardar para contabilizar el caso de los votos de Pensilvania, y pues sí va a retrasar el que se diga quién ganó. O sea, yo creo que hay que considerar también ese aspecto, porque sí tenían, pues va a haber muchos contratiempos para que se pueda definir quién ganó en esta elección, a pesar de que se tenga la mayor parte de contabilizada. O sea, yo lo veo de esa manera. ¿Qué ha pasado precisamente para revisar este tipo de cuestiones del famoso voto postal, donde hay una absoluta confianza, digamos, o esa certeza de que tu voto va a llegar, de que de entrada va a llegar a tu sobre? Creo que para nosotros, que de alguna manera le hemos dado seguimiento en la cuestión electoral en nuestro país, es impensable que en México pase algo así, sobre todo porque allá sí hay un cuidado en el voto, sí puede llegar, como dices, se puede tardar lo que se tenga que tardar el correo postal, pero finalmente cuenta y vale el voto. ¿Cómo sucede eso, señores? Porque aquí en México no me lo imagino. Digo, no, aquí va a haber hackeos y demás. Como bien dice Angie, aquí hay muchos problemas, muchas dificultades. En primer término, el sistema postal en México está prácticamente desaparecido. Ya ha quedado como una reliquia. Ya pasaron a los años, ¿se acuerdan ustedes en que ya a estas alturas ya estábamos comprando nuestras tarjetitas navideñas? Sí, claro. ¿Se acuerdan? Para mandar nuestras felicitaciones de Navidad a todos nuestros conocidos. E íbamos a comprar los timbres postales que se ponían en los sobres. Claro. Y ahí iba todo, y recibía uno, intercambiaba, Los colgabas en los arbolitos. En la puerta, sí, ¿no? ¿Cuántas tarjetas postales me habían llegado? Claro. ¿Te acuerdas? Y yo me acuerdo que yo de chamaco tenía yo mi álbum que vendía yo, me dedicaba yo a vender en la temporada porque sacaba uno buen dinero. Ibas con los amigos, conocidos y demás, ¿se acuerdan? Para que escogieran cuáles eran lo que iban ellos a mandar. Claro. Sí, claro. Las imprimía uno con su nombre, el nombre de la familia, escogía uno la leyenda, en fin, era todo negocio. Pero ahora ya con el internet y demás, y las redes sociales, pues ya no se estila ni mandar cartas, ni mandar felicitaciones. Ahora todo el mundo le pones, hay un emoji, ¿no? Y se acabó el asunto. Oye, y mucho menos una boleta electoral, digo. No. Nunca. Impensable.
No hay confianza, porque hay muchas mafias, sacan dinero de ahí, ¿no? Se quedan, Claro. se quedan con los Fíjate envíos. fíjense que hoy, Adelante, Luis. fíjense que en un periódico nacional mexicano sacó el caso de un en el caso de aquí de México, del correo que están comentando ustedes, efectivamente se dio el caso de una persona que lo publica en primera plana en un periódico nacional de aquí de México, que se le hizo fácil mandar su voto por el correo mexicano, y pues ya le hicieron largas y largas y largas para que llegara para que se enviara simplemente su voto. Y sí, no, pues aquí es no impensable que pueda ocurrir algo así. O sea, No, vamos, jamás va a es pasar eso. obsoleto por completo el sistema de correo. Sí, aquí no para nada, y además pues se prestaría pues ahora sí que para que embarazaran esos sobres con esos votos, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra realidad mexicana. Hoy, al momento, para ir explicando precisamente este nivel de votación, donde pareciera que no es como aquí en nuestro país el voto directo, cuentas los votos, gana la casilla, y esa casilla como tal se va sumando, digamos, de estas mesas electorales, como sucede en nuestro país, pasan a digamos, un conteo general, y entonces sí, uno gana con 10, el otro pierde con 7. En Estados Unidos no es así. Ayúdenme, por favor, a ir A entendiendo descifrar todo eso. este conteo electoral precisamente para saber estas grandes diferencias que también ponen en jaque pues a todo mundo, ¿no? Es que lo que pasa en Estados Unidos es que cada estado de la Unión tiene una calificación, se le otorgó una importancia, un valor que tiene, ¿no? Y entonces se le adjudican determinada cantidad de votos electorales. De tal manera que aquel aquel candidato que obtiene el mayor número de votos, se lleva todos los votos electorales de ese estado. Como si ganas por uno, te llevas todo. hubiera votado por él. Pero, por ejemplo, hay estados que tienen 20 votos, hay estados que tienen mucho menos. Por ejemplo, California, fíjate, tiene, por ejemplo, 55 votos. La Florida, 29 votos electorales. O sea, todos los miles de votos, cientos de miles de votos que se puedan generar, que se puedan registrar, se reducen a una cantidad mínima de 20 y tantos, de 50 y tantos, de 10, de 15. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces hay estados con una población muy densa, una gran cantidad de ciudadanos estadounidenses, pero que tienen, sin embargo, están clasificados muy, muy abajo, y entonces, aun cuando los gane Trump o los gane Biden, les van a dejar muy poco, les van a redituar. Entonces, por eso a veces las campañas electorales en la Unión Americana obligan a que el candidato se centre en aquellos estados, clave, en aquellas entidades que les van a dejar más número de votos electorales. Exactamente. Okay. ¿Prevén ustedes algún, como ha sucedido en otros momentos electorales, digamos, de Estados Unidos, que hay estos estados que definen una elección, o cómo lo están viendo hasta el momento ustedes? Mira, yo creo que sí se van a decir, hay estados que en última instancia van a definir, porque cuando está muy cerrado el conteo, y acuérdense que deben de llegar a una cantidad de 270 el número de votos, ¿no? Okay. El que llega a 270 votos electorales ya la hizo, porque ese es el próximo presidente de los Estados Unidos. Entonces, tienen que estar sumando. Eso es. Y, por ejemplo, ahorita Biden registra 131 votos electorales. Y Donald Trump, de los que se le han venido sumando, solamente tiene 92 votos electorales, fíjate. Y ganas hasta llegar a los 200. ¿Hasta los 200 qué? 270. El que llegue a 270 votos electorales, ya, se acabó el asunto, ya ganó. Wow. Entonces,
Es muy triste, ¿no? Yo creo que a veces me imagino que como ciudadano estadounidense vivir en una entidad. Sí, claro. Que te clasifican con 5 votos, ¿verdad? Votos electorales. Exacto. Vámonos donde están los grandes, donde está el gran elector. Este mismo sistema, José Antonio Luis, podría en algún momento, digo, jugando un poco al futurismo, podría implementarse en nuestro país, ¿tendría sentido? No, imagínate. Excepto lo de los correos, por supuesto, porque sabemos que no va a ser una opción. No todo este sistema de darle valor a los estados, Estado de México, Veracruz, Chihuahua, por ejemplo, los grandes estados, ¿no? Que puedan... Lo que pasa es que aquí... Sí, Luis, adelante. Nada. Si no quieres, no pasa nada. Yo en lo personal creo que... Yo creo que no funcionaría ese esquema que a los estadounidenses sí les ha funcionado, pero nosotros no. Mira, en el caso de Nueva Yo York... yo creo que no nos funcionaría porque estamos acostumbrados a que nuestra realidad... ¿Qué onda? Adelante, adelante. Hola, hola. Te estamos escuchando, Luisito. Estamos escuchando atentos, Luis. Es que le llega muy desfasado yo creo que el audio. en nuestra realidad los mexicanos estamos muy... estamos... Sí, me llega muy desfasado, tengo problemas con la línea, pero miren, yo creo que en el caso de México, efectivamente, no funcionaría lo que a los estadounidenses les funciona bien, porque finalmente nosotros estamos acostumbrados a otra dinámica, bien o mal, pero esa es la que estamos nosotros acostumbrados y que tendríamos que perfeccionarla porque, vamos, ya pasamos por una democracia demasiado controlada en donde de antemano se sabía quién ganaba y aquí en ese aspecto yo creo que más que nada es ir puliendo nuestra democracia en ese aspecto porque hoy por hoy en México pues ya el fraude o los robos electorales se dan de otra manera, pero yo creo que aquí en el caso de México más bien sería perfeccionar lo que tenemos para tener unas elecciones pues más transparentes. Comentábamos, por ejemplo, el caso del INE, que estaba sirviendo, o más bien que estaban trabajando los de Morena para que les sirviera de respaldo moral a todo lo que ellos estaban haciendo. Y digamos que el primer fraude anticipado que se vio, pues lo vivieron los mismos de Morena. Realiza las encuestas para que se sepa quién es el nuevo presidente de Morena. Porfirio Muñoz Ledo gana la primera y la segunda encuesta y a la tercera pues mágicamente resulta que gana otro. Yo creo que aquí tendremos que poner atención en cómo poder perfeccionar nuestra vida democrática. Ahora, yo quería nada más recordarles a todos ustedes una situación. Sí, José Antonio. El sistema democrático liberal que tiene México fue una imposición de Estados Unidos, no era de México. En nuestro país no existía esa experiencia y precisamente a través, desde la independencia, la gran influencia tanto de los europeos como de los estadounidenses fue precisamente en definir cuál era la forma de gobierno que debería de tener México y la forma de elegir a sus gobernantes. Y durante los primeros años, durante los primeros comicios, la forma de elegir en México no fue directa, no había democracia directa en México, sino que era indirecta. De tal manera que un poco lo que sucede en Estados Unidos, en cada estado, y había muy pocos estados, no existían los 32, por supuesto, que ahora está ahí en nuestro país,
La forma era que se elegía a representantes, estado por estado, y esos representantes es los que llegaban luego al Congreso de la Unión y eran los que iban a definir las distintas o diversas o la Constitución de México. Entonces, la elección directa, persona de voto de cada persona, cada persona es un voto, no existía en México, no fue así al principio, era voto indirecto. Y entonces de ahí surgieron los grandes señores, los varones de la política, ¿verdad? Los hombres fuertes. Finalmente, los caciques, ¿no? Nuevamente, que obtenían el voto y ellos lo recibían e iban y eran los que decidían quién iba a gobernar México, quién iba a ser el próximo presidente. Pero no porque lo dijeran, no lo escogieran directamente los mexicanos, no. Los habitantes del país escogían al representante y ese representante luego ya llegaba a la Ciudad de México y con los otros representantes de otros estados se ponía de acuerdo y vamos a votar por fulanito, por menganito. Ya. O sea, una experiencia muy negativa que hubo en México durante muchos años hasta que hemos llegado a esta fórmula del voto directo, digamos. ¿Cómo es la participación en Estados Unidos? Digamos aquí particularmente en nuestro país, salvo en las elecciones, digamos, presidenciales, en las que se eleva de manera importante el nivel de votantes, digamos, identificado, digo, ya por estos análisis, incluso para aquellos que son los primeros electores, los que votan por primera vez, que es donde se dispara de alguna forma este interés por ir a votar, y a veces va bajando, llega un momento en que en cierto nivel de la población hay esta apatía y es la abstención, el abstencionismo. ¿Cómo es en Estados Unidos? ¿Cómo es un poco esta cultura democrática o electoral de Estados Unidos? ¿Existe, participan, no votan? ¿Cómo se ve esta perspectiva, Luis, Juan Antonio? Luisito. Fíjate que en esta ocasión sí hubo está registrándose una participación. Adelante, Luis. ¿No? Lo que se está apreciando es que es una votación histórica lo que está ahorita registrándose en Estados Unidos. O sea, yo creo que hubo suficiente interés por parte de los ciudadanos para en esta elección y yo creo que pues en ese aspecto pues hay que reconocer cómo pues los estadounidenses sí están participando a través de su voto y que pues ellos están definiendo su futuro. Unos creen que pues que Trump es el bueno, que es el candidato, el presidente que los va a sacar adelante, y otros pues consideran que Biden es el bueno, y en esto pues hay que valorarlo en ese aspecto porque sí es una votación histórica donde hay muchísima participación. A pesar de la pandemia. A pesar de la pandemia. A pesar de la pandemia, sí, efectivamente. Los mexicanos en Estados Unidos, ¿van por Biden, van por Trump? ¿A quién les conviene? ¿Quién les conviene más como gobierno? Fuera, insisto, de filias y fobias, sino más bien prácticamente quien sí les puede dar una garantía migratoria, quizá mejores oportunidades de empleo, o al menos que no los saquen del país y los regresen, tengan o no residencia, digamos, o ciudadanía en Estados Unidos. Yo me atrevería a decir que no existe un movimiento monolítico, ni tampoco existe un voto monolítico, sino que yo creo que depende de las convicciones personales y que eso del voto, por ejemplo, asiático, del voto negro, del voto latino, yo creo que no existe divergencias entre ellos. Hablas con quienes tienen muchos años allá, quienes trabajan, y lo mismo hay republicanos que demócratas. Porque no puede ser el mismo voto
del que trabaja en el campo, del que trabaja en la ciudad, del hombre de negocios que ya se han convertido en empresarios, de aquel que se mantiene en el área de servicios, por ejemplo, como mesero, ¿no? Y que es lo más común, ¿no? De todos los habitantes. Entonces, yo creo que está muy diversificado, muy diversificado, y tanto es así que si fuera tan fácil, tan sencillo, habría entidades donde la población latina es tiene un número creciente que determinaría ya de antemano quién va a ganar, y no es así, no es así. Es decir, está muy variada la situación como se estaba presentando. Algunos electores en Estados Unidos, creo que son siempre los que llaman la atención, ¿no? Estos grandes. Yo coincido en el criterio de... Adelante, Luis, adelante. Yo coincido con el criterio de José Antonio, porque efectivamente no podemos hablar de un voto así en bloque. En realidad, lo que mencionábamos, por ejemplo, de las remesas que influyen en los mexicanos, pues así es, vamos, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a cómo les ha ido con Trump, pues ellos van a decidir, porque ciertamente, como dice el refrán popular, más vale malo por conocido que peor por conocer, ¿no? Y en ese aspecto, pues también el criterio individual, pues de cada votante, pues va a decidir cuál es la opción que más le conviene. Yo me inclino por eso. Porque no podemos hablar bloques así en general, porque no se está viendo que es algo individual. Es más individualista el voto. Ahora, decíamos de estos actores, y literal, actores, todo el gremio artístico en Estados Unidos, pareciera que hoy fue mucho más activo, mucho más participativo que en otros momentos, y evidentemente era una campaña absolutamente en contra de Trump. ¿Influye este tipo de activismo de actores, de actrices, de cantantes que son abiertamente anti-Trump, o es parte de este show electoral que vemos ahora en esta nueva forma también de involucrarse en las campañas políticas? Yo creo que desde mi punto de vista, no sé cuál sea el de ustedes, Angie, no sé cuál sea el tuyo, Felipe, tú, Luisito, pero yo creo que sí tienen influencia, porque de una u otra manera tienen mayor penetración, liderazgo, sobre todo en los jóvenes, que se identifican mucho con los cantantes de moda, con los artistas del momento, y juegan un papel significativo. Ahora, claro, hay que tomar en cuenta que dentro de este sector del mundo del espectáculo no se distingue por su alto nivel de moralidad, seamos honestos, ¿no? Entonces, es obvio que el mensaje de Trump en contra del aborto, en favor de la familia natural, etcétera, pues no encaja, no encajan estas nuevas voces de los ídolos, ¿no? Que están muchos de ellos que sabemos que son drogadictos, que son adictos a 20,000 cosas, que tienen 6, 8 divorcios, ¿no? Es decir, todo este concepto, pues es obvio que están en un gran choque. Es decir, estamos hablando, para mí, por eso yo siempre he dicho que esta elección en los Estados Unidos es una elección moral, entre dos formas de vida, dos concepciones de vida, ¿no? Dos sentidos de lo que debe de ser tu desarrollo, y entonces están en pugna, es obvio. Pues imagínate, ¿no? ¿Qué va a decir Madonna? Pues se burla de Donald Trump, ¿no? Claro. Lady Gaga y todo. Lady Gaga se aventó un buen round con él hoy. Así es, ¿no? Pues ¿tú crees que les va a caer muy bien que este hombre venga y les diga que se porten bien, que deben de ser honestos, que deben de ser religiosos, que cuando les habla Trump de Dios y de que no hay que abortar? O sea,
cuando todos ellos, una gran parte de ellos, son precisamente los promotores, impulsores de la eutanasia, del cambio de sexo, de los transgénero. Entonces, yo creo que sí tienen influencia, y entonces, de una u de otra manera, empujan el voto en un sentido. José Antonio Luis, esta visión precisamente de dos polos muy bien definidos, digamos, de un, vamos a decir así, de un Trump mucho más moralista y un Biden siempre más, pues digamos, más cargado hacia la cuestión, por ejemplo, el aborto, temas que son liberal, los adultos, digamos, liberales, ¿no? Por llamarlo así. Sí se pinta así, sí notas, José Antonio Luis, notan esta congruencia de Trump, o fue solamente, es parte de su estrategia de llegar a ciertos grupos conservadores de Estados Unidos para tener voto, y realmente en el fondo Trump tiene otras intenciones? ¿Cómo lo han leído ustedes en estos 4 años, precisamente para poder entender lo que realmente, digamos, está defendiendo Trump, y si esto nos permite llegar a estas conclusiones de esta batalla por el, digamos, por el bien y por el mal, ¿no? O del bien contra el mal. Yo creo que no es electorera la posición de Donald Trump, porque tiene 4 años de mantenerse muy fijo en ese asunto. Ha recortado, por ejemplo... yo considero que en el caso de... Luisito, adelante. Luisito. Ya que te estamos escuchando, Luisito, adelante. Sigue, por favor. Sí. ¿Sabes qué? Sigue hablando tú, ahorita venimos nosotros. Yo hasta Washington. Sí, el delay está. Sí, está mucho. Fíjate que no, hombre. Fíjate que en el caso de Trump, en el caso de Trump, ciertamente ha sido más congruente entre lo que dice y lo que hace, porque, pues mira, el haberse sostenido ya en sus discursos, en sus, no solamente en estos tiempos de campaña, sino también el defender la vida, que recientemente la propuesta es en ese sentido, y los diferentes actos que ha tenido en ese aspecto, pues ha sido más congruente, porque efectivamente lo que se ve es este choque pues ideológico, donde pues mientras él está a favor de la vida, los otros están promoviendo el aborto, mientras él está ahora sí que promoviendo la familia como debe de ser, los otros están promoviendo pues ahora sí que con todo su derecho el movimiento lésbico gay, y se ve pues cómo efectivamente estas dos visiones, estas dos concepciones pues están en pugna. Yo veo más consistente en su discurso y en los hechos a Trump, porque está siendo congruente con lo que dice y con lo que hace. Perfecto. José Antonio. Yo creo que lleva 4 años haciendo y diciendo lo mismo. Le ha retirado fondos a las Naciones Unidas y a las organizaciones, por ejemplo, que se dedican a promover y practicar los abortos, por ejemplo. Ha hecho muchas cosas. Por ejemplo, él dijo, cosa que además es cierto, la cuestión de la campaña del cambio climático no puede ser definitiva porque hay muchos datos todavía que no están científicamente comprobados, y entonces dijo, ya no voy a seguir dando recursos, no vamos a seguir adelante, y lo cumplió. En fin, ha sido muy consistente. La persistencia en él es quizá una de las características. No puedo decir que sea una planificación electorera, no, lleva 4 años, como de la misma manera también en el caso de Biden, Hillary Clinton y demás,
también son muy consistentes, o sea, ellos también desde la otra perspectiva están ahí dándole, ¿no? Dando la batalla. Sí. ¿Dónde entra la versión, José Antonio? O al menos, insisto, esto que hemos comentado durante el programa, esta aversión que hay, esta oleada de aversión, a ver si la palabra está bien utilizada, que nos llega aquí en México, donde se convierte en uno de los personajes más odiados a nivel internacional, un personaje que pues, de ser un histrión o de ser un empresario exitoso y también un buen manejador de los medios, ahora prácticamente los mismos medios, realmente, digamos que en México votan en contra de Donald Trump. Es que sucede lo mismo que con el sector artístico y demás. O sea, no hay, en el ámbito de los medios de comunicación en nuestro país, no hay, digamos, ningún medio que tú lo identifiques, por ejemplo, con un sector cristiano o católico, digamos, de derecha. No existe ninguno. Todos los medios de comunicación, empezando desde la televisión, la radio y, por supuesto, los periódicos, tienen su origen en el sistema político mexicano. Punto. Mira, Televisa. ¿Cómo se origina Televisa? De la familia, es un consorcio que se originó a través de la sociedad conformada por la familia de un expresidente, Miguel Alemán, junto con otro expresidente, Ávila Camacho. Y luego que se unieron Azcárraga, a Emilio Azcárraga, al papá, a Azcárraga Vidaurreta, luego con Emilio Azcárraga. Sí, me entiendo, o sea, tiene su origen ahí en la televisión, ¿no? ¿Dónde se origina la radio? Todas las estaciones de radio, como tú lo sabes, son que concesiones de las familias, ¿no? Exacto. Y entonces los tienen siempre agarrados. Sabemos que además los periódicos, las estaciones de radio y hasta las revistas viven ¿de qué? De la publicidad del gobierno. El que no se porta bien lo quitan, lo sacan, le cierran, le cancelan, y tenemos ejemplos constantes en este gobierno. Hoy más que nunca, claro. Donde al que no se alinea, lo quitan, lo cercenan, le hacen la vida de cuadritos. Entonces, esos medios de comunicación no son independientes. En México no lo son. No son producto de empresarios, de que hayan decidido hacer esto. No, de ninguna manera. Entonces, tienen todo un historial que los liga al sistema y a una estructura, digamos, ideológica que no está, que puede ser configurada de independiente o de derecha. No, todos representan intereses. Vamos, mira, Angie, Felipe, Luisito, hasta la misma protesta de todos estos de Krause y Letras Libres. ¿Por qué están protestando? Pues porque les han quitado el dinero, les han quitado el gobierno los anuncios, de eso vivían, y como se los quitaron, entonces protestan, ¿no? Porque se acostumbraron, como decía bien López Portillo, pago para que me peguen, o sea, vivían del presupuesto, de la dádiva gubernamental, y luego hacían su crítica a los propios gobiernos, ¿verdad? Entonces, estamos con gobiernos, con medios de comunicación manipulados por la izquierda, para los cuales siempre un Donald Trump es el enemigo de México. ¿Saben a quién se asemeja la campaña permanente contra Donald Trump? A la que le hicieron a Peña Nieto. Acuérdense, desde antes de llegar al poder y aún desde el primer día que llegó al poder, renuncia a Peña Nieto, renuncia, siempre estuvieron fastidiados. O sea, una campaña así es. Así es. Sabíamos lo importante que era este martes para todo el mundo, y por eso quisimos hacer este programa con voces expertas como la tuya, José Antonio. Y para ir cerrando todo este tema, en tu opinión, sabemos que todo el mundo ahorita tiene los ojos ahí puestos en Estados Unidos sobre quién será o quién se mantendrá siendo el nuevo presidente de Estados Unidos, pero en tu opinión, ¿por qué como mexicanos debemos estar pendientes de quién será este nuevo presidente? Tenemos una frontera con Estados Unidos, exactamente, de la que nunca nos vamos a poder desprender. Así es. O sea, mientras México siga siendo México y a unos kilómetros siga siendo Estados Unidos,
ahí vamos o sea, nacimos para estar juntos, vamos. Y depende todo lo que viene de allá, todo, sí, exactamente, estamos muy unidos. Angie, el 80% de todo lo que México exporta, vende. Es para allá. Y el 80% de todo lo que compra, de lo que importa, es con Estados Unidos. Hay una dependencia brutal. Así es, pero somos muchos de escuchar a muchos compatriotas decir, ya a mí que me importan las elecciones y yo qué tengo que ver, a mí qué, yo ni vivo allá, pero al final del día todo repercute acá. Así es. Desde la época de independencia ha sido la intromisión, la influencia de los intereses estadounidenses en México. ¿Cuántos gobiernos no dependieron? Y México, ¿por qué tuvo tantos vaivenes? Porque conocían o desconocían gobiernos, daban armas o se las quitaban, enviaban las tropas a Veracruz para sitiar al gobierno de México, no, invadían nuestro país o no, le compraban o le robaron parte de territorio, no. Así ha sido la relación con Estados Unidos. Así es. De este panorama electoral, José Antonio, con pandemia, con debates que vimos, de estos enfrentamientos que habían de Joe Biden, de Donald Trump, de esta desobediencia civil que siempre había de Donald Trump, de no respetar las reglas, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué consideras tú que se va a comenzar a utilizar para estas elecciones, este periodo que ahora nos toca a nosotros en 7, 8 meses, que vamos a estar también, que prácticamente ya estamos en esta carrera electoral? ¿Qué qué podemos ir viendo que se va a ir replicando? ¿Y qué qué puntos tendremos que ir aprendiendo de lo que sucede en Estados Unidos para que aquí en México o nos pase o no nos pase? Lo que estamos viendo en México es que como de manera artificial se está construyendo, se está tratando de imitar a instancias de López Obrador el sistema bipartidista. Hay que recordar que hace unos meses López Obrador dijo en una de sus conferencias que había que impulsar en México el bipartidismo, que para qué queríamos que existieran tantos partidos, que con 2 bastaba. Y a partir de ahí se ha venido artificialmente desde las altas, oscuras estructuras de poder en México, se ha venido construyendo el bipartidismo. De un lado, el bloque que mantiene al grupo o al partido en el poder, al propio López Obrador, con Morena, el PES, el Partido del Trabajo y los 2 nuevos membretes que les acaban de otorgar registro para que le lleven más votos. Pero del otro lado, se ha empujado a través de un membrete denominado Sí por México a la conformación de otro bloque, donde estarían el PRI, el PAN, el Ciudadano, PRD, ahí. Fíjense, o sea, el propio sistema está ahora queriendo cambiar en México el modelo, el régimen, y está creando el bipartidismo. Lo dijo López Obrador. Entonces, están utilizando Así por México para atomizar a la gente, artificialmente meterla en una sola canasta, en una sola cubeta, en una sola olla, meter a todos los sectores y diluir para que no haya ideología, para que todos queden ahí como una sola oposición frente a un gobierno. Entonces nos están llevando a eso. ¿Cómo es posible? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que el PAN, que tanto criticó al PRI, ahora esté de la mano con el PRI? Claro. Y que vayan a poner a través de Sí por México a candidatos comunes, por favor. ¿No nos decían que el PRI era lo peor? ¿No? Cuando el PAN era la segunda fuerza, José Antonio. Cuando en esta pulverización que hubo de la oposición, el PAN finalmente queda como una segunda fuerza. Es que no, se va a quedar diluida porque como va a ser parte de Sí por México y se van a repartir entre todos esos partidos las candidaturas por estados y solamente va a haber un candidato de oposición contra el de Morena. Claro. Entonces, una vez le va a tocar al del PRI, va a ser para Monción, se va a ver una repartición. Claro. Se va a diluir, se va a desmoronar, va a perder toda
todo perfil, toda identidad del PAN y cada uno de esos partidos. Es de verdad que queremos agradecerles, José Antonio, Luis Martínez, esta mesa. Fíjate que no vemos a ver si ya Luis Martínez está allá. Justamente agradecerles que nos han acompañado en esta transmisión especial. Realmente es la presencia de quienes conocen muy bien, tienen esta capacidad para analizar los temas electorales. Y por supuesto, cuando regularmente nuestro programa es un poco más relajado, hay que decirlo, un poquito más alivianado, traemos muchos temas en la agenda, y es este espacio, ¿no?, de frontera que hemos utilizado con Hablemos al Grano, donde entonces sí tratamos todos este tipo de temas más duros, más abiertamente. Quiero agradecerle a Luis Martínez y a Antonio Pérez Stuart, que hoy han brincado la barrera y nos han ayudado a entender lo que todo el panorama, lo que va a pasar en Estados Unidos y lo que podría pasar también en nuestro país a partir de este importante día, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias, Luis Martínez. Luis, muchas gracias, José Antonio, y gracias, Luis Martínez. Gracias, Angie, gracias, Felipe. Que les vaya bien. Buenas noches. Luis, José Antonio, un gustazo tenerlos en la mesa. Angie, finalmente quisimos dejar hablar a los expertos. Exactamente, la verdad es que hoy ellos eran el programa porque queríamos que nos guiaran, que nos dieran el panorama de cómo están allá las cosas y que al final del día tenemos que estar pendientes de todo lo que pasa allá en Estados Unidos, de que sí nos debe de interesar, de que sí debemos de estar pendientes y pues nada, la verdad es que yo creo que al final del día todos queremos que sea un buen presidente el que venga para Estados Unidos porque eso se va a ver reflejado positivamente acá en México. Yo debo confesar que yo sí compré toda esta, fíjate, me faltó comentarlo con los expertos, el que, bueno, estas elecciones sí me toman un poquito más prevenido, porque en las elecciones de hace 4 años en Estados Unidos había este absoluto descrédito a Donald Trump y la apuesta absoluta, total, directa a Hillary Clinton, y más quedamos sorprendidos con este análisis que hacían los medios, que insisto, creo que de manera personal y profesional me sirvió para aprender cómo se cubrían las elecciones en Estados Unidos y no creerle tanto a nuestros compañeros cuando estaban diciendo, va a ganar, va a perder Donald Trump. No es cierto. La misma gente y parte de los análisis que se hacían es que la misma gente al momento de ser encuestada en Estados Unidos le daba un poquito de pena decir que no iba a votar por Hillary por el cariño que le tenían a Obama, ¿no? Por esta popularidad que tenía con los norteamericanos y a nivel internacional, y el que decir por Donald Trump sí era como, híjole, mejor no lo digo. Esta vez creo que fue más polarizante el tema, más definido, y hoy estamos en este jaloneo, insisto, en el que se puso todo el tema pues de la pandemia, la misma cuestión económica. Exactamente. Que detonaron precisamente para que incluso a Donald Trump le costara más trabajo, ¿no? Llegar a estas elecciones con mucho más digamos, con puntos a favor, ¿no? Así es, y definitivamente estamos viviendo yo creo que unas elecciones de Estados Unidos históricas entre pandemia, entre todo lo que se está dando allá, y pues nada, yo creo que nada más nos resta estar pendientes y seguramente aquí el jueves les estaremos compartiendo, pues ya sabremos quién es el nuevo presidente o quién sigue siendo el presidente de Estados Unidos. Y pues nada más queríamos hacer un análisis para todos los que no entendemos luego, porque sabemos que aquí no son las votaciones iguales acá que en México, y queríamos un poco explicarles cómo estaba el panorama. Empezando desde ahí, Angie, que era todo un tema diferente. Sí, porque de repente dice uno, pues es que en estos estados ganó, pero otro es presidente, te quedas, ¿qué? O sea, y ahorita que estamos encerrados y todo es el momento de entender cómo se llevan las elecciones en otros países y qué mejor saberlo en el país más importante de todo el planeta, que apenas se estornuda y repercute en todo el mundo. Entonces, bueno, pues con esta idea, este propósito, que quisimos invitar a nuestros amigos a nuestros analistas de Hablemos al Grano, que finalmente ellos tienen mucho más perspectiva, ideas, datos, experiencia y todo. Las elecciones, y bueno, pues a nosotros nos toca esta vez de verdad aprender
del tema electoral en Estados Claro, Unidos. sí. Como dices, esperemos que el jueves ya tengamos, ya haya humo blanco y sepamos quién es Habemos presidente. el nuevo presidente, si es que gana Biden, o se reafirma precisamente en la presidencia. Si hay nuevo o si sigue el que ya está. O si sigue el que ya está. Ángel García, pues vámonos. Gracias. Vámonos. A los que nos siguieron en esta transmisión y nos vemos el jueves, porque ya el jueves esperemos que el mundo, el planeta esté un poquito más tranquilo, porque vaya que hoy sí el día ha sido absolutamente electoral y bueno, con esta moneda en el aire. Así es, ya sabremos y ya les informaremos y como dice Felipe, el próximo jueves los esperamos aquí en Talentos que Suman en nuestro horario habitual entre 7 y 7:30, ya los estaremos esperando y pues nada, la verdad es que protéjanse, no dejen a un lado todas las precauciones de todo lo que está pasando, siempre salgan con su tapabocas, todas las medidas de higiene y pues nada, a cuidarnos todos. Vamos a cuidarnos. Gracias, Angie. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos.